que palabras, que es más que palabras, es más que una canción. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 22. Mateo. Los que no entregaron pueden entregar al final también, ¿sí? Si me ayudan los hermanos, al final pueden entregar. Mateo capítulo 22. ¿Lo tiene? Mateo 22, versículo 34 al 40. La palabra de Dios dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Démosle gracias a Dios. Incline su rostro ahí y agradezcámosle a Dios por su palabra. Yo quiero que ahí donde está usted le hable al Espíritu Santo, le diga: Espíritu Santo, habla mi corazón esta mañana, Señor. Que tu palabra toque mi alma, que tu palabra, Señor, me edifique, me exhorte, me fortalezca en este tiempo, Señor. Que sea viva y eficaz, que sea más cortante que una espada de doble filo, Señor. Espíritu Santo de Dios, háblame. Necesito de ti, Señor. Necesito que tú hables a mi vida con tu palabra, Señor. Que tu presencia inunde este lugar, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos ser llenos de tu conocimiento, de tu palabra y sobre todo de ese perfecto amor tuyo. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, Jesucristo de Nazaret, siempre cuando Él enseñó, cuando Él predicó, toda la vida que Él habló, toda la vida que Él predicó, Él siempre iba enfocado a su prójimo, ¿sí? A las personas que le escuchaban, siempre hablaba sobre el amor de Dios, siempre hablaba que Dios tiene tiempos para libertar, para sanar al quebrantado, al de corazón quebrantado, dar libertad al cautivo, dar vista a los ciegos. Y su predicación fue enfocada en eso. Su predicación fue una predicación, para mí una predicación que revela el amor de Dios hacia los seres humanos. Usted puede ver ese versículo tan prominente de la Biblia como Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Un amor inmenso, un amor sobrenatural, un amor que nosotros como seres humanos, la única manera de poder dar ese tipo de amor interesante para nuestras vidas, porque cuando Él dice que se manifestó desde hace mucho tiempo,
Dios siempre ha estado buscando lo que se había perdido, dice la palabra. Usted ve Lucas 15 que habla de 3 parábolas: de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo que se perdió. Dios siempre ha estado buscando. La palabra manifestarse viene de una palabra hebrea que es rajá, que es buscar. Él siempre nos está buscando. El hombre se aparta. El ser humano quiere irse de los caminos de Dios. Se cansa, se aburre, se siente defraudado, tal vez porque piensa que Dios no le escucha. Y se aparta de los caminos de Dios. Y Dios está buscándole, diciéndole: hijo, vuelve a casa. O cuando no conocimos de Cristo, de cuántas maneras Dios nos llamó, de cuántas maneras Dios llamó a nuestras vidas, a la puerta de nuestro corazón, diciéndonos: hijo, yo estoy buscándote porque tú necesitas de mí. Ese es el amor tan grande de Dios, un amor eterno que siempre nos ha estado buscando desde antes, desde un tiempo lejano. Luego le dice: con amor eterno. Ese amor eterno es un amor olam, eterno, quiere decir olam, que quiere decir un amor continuo, que quiere decir un amor perpetuo, un amor que permanece. Dios siempre está con ese amor continuo hacia sus hijos, sus hijas. Él siempre está llamándole. Nosotros nos alejamos. Nosotros a veces, siendo hasta mal agradecidos con Dios, tomamos la decisión de alejarnos de Él. Y Él, con ese amor tan grande, está con ese amor continuo, llamándonos otra vez, buscándonos otra vez. Y Él dice que Él prolonga su misericordia. A veces nosotros pensamos: ya pequé, ya estoy alejado de Dios. Y Dios dice: no, yo te sigo amando. Y yo voy a tocar tu corazón, tu vida, hasta el momento que tú te arrepientas. La palabra de Dios dice que Dios entristece a todo ser humano. Lo entristece, ¿para qué? Para que se arrepienta, para que reaccione así como el hijo pródigo y vuelve en sí, vuelva a su padre. Ese amor tan grande Dios tiene con nosotros. Dios nos soporta, Dios nos aguanta mientras estemos viviendo bajo la gracia de Dios. Mientras Dios aún puede escucharnos, ese amor va a ser un amor perpetuo y continuo. La Biblia dice que llegará un día donde Dios ya no escuchará más, donde Dios dirá: ya, hasta aquí. Pero mientras tanto, yo te digo, Dios está buscando. Dios está con su amor continuo. Ese es el amor tan grande de Dios. Ese es el amor eterno de Dios. En el libro de Oseas, capítulo 11, el versículo 4, nos habla, dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos, como los que alzan el yugo de su sobrecerviz, y puse delante de ellos la comida. En otra versión de Dios habla hoy, dice: con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Qué hermoso escuchar esto, lo que Dios piensa de nosotros. Dice: con lazos, con cuerdas humanas. Dios usa personas, usa gente, aún gente que te cause heridas, que te lastime, que te defraude, para que tú te acerques a Dios. Porque solamente Dios no te defrauda, Dios no es infiel, Dios es fiel. Y luego dice: con cuerdas de amor te atraje hacia mí, te quité el yugo sobre su cerviz. Hablando de libertad, hablando que Él nos liberta. Dice: te tomé como un niño de pecho. Como si fuera un niño de pecho. Te acerqué a mis mejillas, me incliné para darte de comer. ¿Cuánto nos imaginamos ese amor de Dios así con nosotros? Nosotros pensamos que no, que Dios es todo un juez. Llegará un momento donde Él será juez. Pero ahora, tanta maldad que el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará.
¿Usted piensa que hay maldad en el mundo? Sí, ¿verdad? Las noticias, usted ve, una vez miraba un video en China, me parece, de un hombre, no de un hombre, de una niña que la atropellan y estaba tendida en el piso y pasaba la gente, la miraba todo desangrarse y pasaban por un lado, pasaban por otro y no la recogieron. Fueron unas 8 o 10 personas que miraron y pasaron de largo. Por último vino otro camión y el camión pasando la pisó otra vez. No sé si usted alguna vez vio ese video. Y después vino una señora y cogió a la niña ya muerta y la puso a la vereda. Es maldad. Es maldad. Pero ¿sabe qué? Mateo 24 habla de los tiempos del fin. La maldad en el mundo va a aumentar. Lo dice aquí. Por causa de la maldad, habrá tanta maldad, dice el versículo 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. La maldad es como un veneno. Es como un veneno. A veces hay gente que se goza viendo películas donde hacen maldad, donde hay terror y todo. Pero eso enfría el amor, el corazón. La persona se hace dura en su corazón, se enfría su amor. Hermano, no podemos nosotros permitir que nuestro amor se enfríe. El amor por las demás personas, el amor hacia Dios, que se enfríe por causa de la maldad. Hay mucha gente que puede reaccionar o vivir de diferentes maneras, pero Cristo lo dijo, por causa de la maldad habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero también Cristo nos enseña sobre el amor al prójimo y habla que es algo importante, el amar al prójimo. El amor perdona las faltas. Proverbios 10, versículo 12 dice, el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. El odio provoca peleas. ¿Qué es lo que provoca peleas? No, es que tuve un problemita por ahí. Es odio. Porque el amor, dice, perdona las faltas. Si hubo un problema, si hubo una dificultad, si hubo un malentendido, si tengo amor, lo puedo resolver. Pero si hay odio, el odio provoca pelea. Y la pelea se agranda. La palabra de Dios dice que el amor perdona todas las faltas. En Lucas capítulo 11, el versículo 42, Jesucristo de Nazaret habla sobre ser justos con los demás. El ser justos, el tener justicia. Dice Lucas 11, versículo 42, en esta versión que yo tengo, ¿qué mal les va a ir? Ustedes se preocupan, hablando a los fariseos, a los saduceos, por dar como ofrenda a Dios la 10ª parte de las legumbres, de la menta y de la ruda, que cosechan en sus terrenos. Pero no son justos con los demás, ni aman a Dios. Deben dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amar a Dios y de ser justos. Estos hombres estaban haciendo lo correcto en lo que tenían que cumplir en la palabra de Dios. Pero es impresionante cómo Jesús de Nazaret les dice, está bien, ustedes hacen esto, este otro, pero no son justos con los demás. Y luego de eso dice, ni aman a Dios. Nosotros, ¿cómo podemos amar a alguien que vemos? Si no lo amamos, si no le respetamos, si no lo valoramos, ¿cómo podemos dar ese amor? Si no podemos dar amor a alguien que vemos, ¿cómo podemos dar el amor a Dios que nosotros no lo vemos? Por eso es que Cristo dice, primero es tu prójimo. Y cuando tú eres justo con tu prójimo, vas a poder amar a Dios. Si no, no. No, es que primero es Dios, es cierto. Nosotros nos llevamos mucho por eso. Primero es Dios. A veces le digo, nosotros en nuestro cristianismo que tenemos, a veces nos quedamos encerrados en nuestro enseñar y no hay amor
se convierten en una vana palabrería de parte de nosotros como hijos de Dios. Si uno predica y no tiene amor y no demuestra amor, es una vana palabrería, dice la palabra de Dios. Pero Jesús aún se va más profundo. ¿Cómo conocerán, dice Jesús, que son mis discípulos? Yo no sé si le preguntaron, pero en Juan capítulo 13, el versículo 35, Jesús de Nazaret dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres, ¿qué dice? Amor los unos con los otros. Oiga, yo creo que cuando Jesús dijo esto, los metió en problemas a sus discípulos. Porque lo que ellos querían es más o menos por ahí como que encontrar el agrado de Cristo para que los deje como jefes. No sé. Pero sabe que cuando ellos le dijeron, tal vez algunos de sus discípulos, chuta, amarnos unos a otros. Jesús, la verdad, yo con Pedro no mucho me he de amar, porque no vaya a hacer cosas que me huelen la oreja. O tal vez ahí con los hijos del trueno, con Juan y su hermano, que Jesús le decía a los hijos del trueno, seguro porque eran bravos, seguro por ahí medio le hacían una broma por ahí y explotaban, no sé. Pero decía, Señor, amarnos unos a otros. Tal vez ellos esperaban que les diga, cuando eches fuera un demonio y cuando sanes un enfermo, ahí te conocerán que eres mi verdadero discípulo. Ahí sí, Señor, porque ellos ya habían echado fuera demonios. Pero viene Jesús y les dice, ¿cómo conocerá la gente que eres mi discípulo? Porque te amas, porque das amor. Cambian las cosas. Porque ¿sabe qué? Cuando Cristo les dice esto, Cristo los está llevando a un nivel del cumplimiento de la palabra con sus hechos, con su manera de vivir. Cristo les está llevando a sus discípulos a que vivan la palabra de Dios. Entonces, en nuestra casa, en nuestro hogar, el esposo, la esposa, los hijos, ¿cómo saben que su esposo es un discípulo de Cristo? Porque es amoroso, porque se aman unos a otros, porque hay amor en su casa. ¿Cómo sabe el esposo que el esposo es una discípula de Cristo? Porque es una esposa que ama a sus hijos, a su esposo. Porque no hay palabras deshonestas, porque no hay palabras que lastimen, que injurien, que insulten, sino que solamente en ese hogar se refleje el amor de Cristo. ¿Cómo los padres saben que sus hijos son discípulos? Por su manera como tratan a sus padres. Oiga, Cristo nos mete en problemas con este versículo. A todos. Porque aquí Cristo está diciendo, no solamente son las cosas que tú puedes hacer en la iglesia, o la manera como Dios puede usar tu vida, sino es el cumplimiento de la palabra. El apóstol Santiago lo dijo, todos los apóstoles coinciden en lo mismo. Debemos ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Este versículo lo lleva a ellos a eso. Si tuvieres amor los unos con los otros, entonces ahí conocerán que son mis discípulos. Ahí la gente sabrá que son mis discípulos. El apóstol Pablo lo comprueba en Romanos 9, versículo 3, en la locura del apóstol Pablo, como él mismo se trataba. Romanos 9:3, él decía, yo sufro por los judíos, sufro por mis hermanos, quisiera yo mismo ayudarlos, quisiera yo mismo caer bajo la maldición de Dios y quedar separado de Cristo, con tal de ayudar a mis hermanos que se acerquen a Dios. Oiga, si uno lo toma este versículo, él en su locura estaba dispuesto a separarse de Cristo para que todos sus hermanos judíos se acerquen a Cristo. Él estaba dispuesto a dar todo. Quiere sacar
la paja que está en el ojo de tu hermano. Y Jesús, ¿qué les dijo? Saca la viga que está en tu ojo. En 1 Corintios 8, versículo 1, sucedió un problema parecido. A donde yo quiero ir es que el verdadero amor que nosotros podemos dar se edifica. Así usted tenga la razón como cristiano, así usted tenga toda la razón y diga la palabra dice eso, está bien, Dios le respalda. Pero el verdadero amor edifica, es decir, que si uno va a hablar con un hermano, a decirle, hermano, mire lo que usted está haciendo, yo quiero ayudarle. El verdadero amor edifica, no destruye. Cuando no hay amor y hay conocimiento. 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Los sacrificios a los ídolos eran algunas ceremonias que hacían a ídolos que había en ese tiempo. Y la Biblia dice en Deuteronomio, y los apóstoles también dicen que detrás de los ídolos hay demonios y que sacrifican sus hijos y sacrifican comida y cosas a los ídolos, ¿sí? A los demonios, y dice no tienes que comer. Pero habían cristianos que recién se convertían y todavía iban a esas fiestas y comían. Entonces el que tiene conocimiento dice, qué pecador que es un impío y va a la iglesia, es un pobre pecador. Y empezó a hablar. Pero el amor que edifica es aquel que le hace caer a su hermano en el error de su pecado y lo restaura y lo edifica y lo levanta. Ese es el verdadero amor como hijos de Dios. Por eso es contrario a juzgar. Por eso es que el conocimiento puede envanecer. El saber, el tener la razón aún puede envanecernos. Pero el amor edifica y nosotros podemos restaurar la vida de las personas. El apóstol Pablo les escribe a la iglesia de los Corintios. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 al 8, que son versículos muy conocidos sobre el amor. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. Pero en el versículo 1 y el versículo 2, el apóstol Pablo escribe y dice, si yo hablase lenguas humanas y lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si ponemos asunto a estos dos versículos, está hablando de lenguas, el don de lenguas, el hablar idiomas, está hablando de lenguas angelicales, está hablando de profecía, está hablando de ciencia, está hablando de fe, que dice que aún si trasladara montes, está hablando de milagros, de prodigios y de todo. Y el apóstol Pablo dice, tú puedes tener todo eso, pero si no tienes amor, nada somos. Nada, absolutamente nada somos en esta tierra. Hermano, nosotros, en estos 30 días que Dios nos ha bendecido tanto, 30 días de adoración en las noches, cómo Dios nos toca, cómo Dios toca nuestras vidas. Pero yo quiero ser sincero con usted. Si usted está adorando a Dios y usted en su casa, a su prójimo, que es su esposa, su esposo, sus hijos, los trata mal, simplemente es un ritual religioso que uno puede hacer. Es vacío. Uno puede llorar, todo mi hermano. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios más ve en nuestro corazón sincero, hermano, usted puede ser sincero en el momento que adora, que alaba a Dios. Pero el momento que nosotros vamos a nuestra casa y empezamos a tratar mal, empezamos a vociferar, empezamos a insultar a los hijos, a la esposa, los hijos empiezan a ser rebeldes, a desobedecer a sus padres les manda a hacer algo y no quieren hacerlo, y un montón de problemas que se den en el hogar, hermano, nada, pero nada somos. Amén.
¿por qué no nos empezamos a bendecir unos a otros, empezando aquí en la iglesia? Amén. ¿Por qué no empezamos a hablar bien los unos de los otros? ¿Por qué no empezamos, hermanos, nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, a no permitir que nuestros hijos se traten mal? A no permitir que en nuestros hijos haya odio, que no se lleven bien. ¿Por qué no empezamos por nuestro hogar? ¿Por qué no empezamos por nuestra iglesia? Hermano, que el chisme, que la calumnia no entre en la iglesia de Cristo. Amén. Que podamos honrarnos unos a otros. Que usted pueda honrar a sus pastores, a sus líderes. Que usted pueda honrar a sus hermanos, a su prójimo. Y pueda siempre hablar bien de ellos. Y cuando haya alguien que quiera hablar mal, usted diga, no, ya basta. Ya basta. Hablemos bien los unos de los otros. ¿Sabe qué? Empezando por cosas pequeñas, tú vas a ver que el amor de Dios derramado en nuestra vida y dada a nuestro prójimo hace cosas grandes y maravillosas. La iglesia creció muchísimo. Dice que veían cómo se amaban unos a otros. Miraban ese amor, desbordaba en ese tiempo en la iglesia primitiva. Y todos querían pertenecer porque miraban una familia, miraban gente que se amaban, que se respetaban, que se cuidaban. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira a tus hermanas en Cristo, míralas a las doncellas, a las jovencitas como tus hermanas en Cristo. Hermano, hay tantas cosas para dar como hijos de Dios. Y este es el tiempo para nosotros poder empezar, poder hacer en nuestro hogar, en nuestra casa, lo que tal vez nunca lo hemos hecho. Porque hemos pensado que eso es reemplazado por algunas cosas que nosotros podemos hacer como iglesia. Jesús de Nazaret en Juan capítulo 15. A ver si me ayudan con el teclado, una guitarra, por favor. Juan capítulo 15, versículo 9 al 11, Jesús les dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sabe que la vida cristiana, yo siempre he dicho, la vida cristiana es de perseverancia. Y el amor en nuestra vida debe ser algo que permanece siempre, siempre. Todos los días de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestro prójimo, fuera de nuestra casa. Debe ser un amor que permanece. Y la palabra de Dios dice que el amor de Dios permanece en nosotros cuando guardamos los mandamientos de nuestro Padre. Jesús de Nazaret en Juan capítulo 15, el versículo 2, que al principio lo leímos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo los he amado. Así quiero que ustedes se amen. Yo quiero que usted ubique en un lugar privilegiado, hermano, esto que Jesús les pidió a sus discípulos. Así como ponemos en un lugar privilegiado el predicar la palabra de Dios, así como ponemos en un lugar privilegiado el buscar el rostro de Dios, su presencia, lo sobrenatural, los milagros, está en un lugar privilegiado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ADN cristiano. Asimismo debe estar en un lugar privilegiado lo que Cristo le dijo a sus discípulos: así como yo los amé, quiero que ustedes se amen unos a otros, que se amen unos a otros como yo los he amado. El poner hasta nuestra vida misma. Cristo les dijo: yo puse mi vida por ustedes. Yo le digo a usted, no ponga su vida ahora por su hermano, pero sí honrele, sí ore por su hermano. Cuando su hermano esté caído, levántele con amor. Cuando su hermano está mal,